Hola, buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a realizar el análisis de situaciones reales. Nos vamos a enfocar en el municipio del Catatumbo, en Colombia, que es un municipio que pues, ha tenido diferentes problemáticas de origen social. Resaltamos la violencia, el desplazamiento forzado, bueno, un sinfín de situaciones que de pronto más adelante en la presentación les iremos mencionando. La idea es tomar como base la problemática de origen social, pero nosotros en el papel de psicólogos vamos a tomar una población en específico, mm, y vamos a tratar de identificar un trastorno que se pueda presentar en esa población debido como resultado pues, de toda esta problemática social. Vamos a resaltar un enfoque y vamos a ir construyendo como un tratamiento con unas herramientas para poder realizar una intervención de manera adecuada. Las personas que vamos a realizar este análisis de situaciones reales son Mayra Alejandra Robles, Sergio Redondo y pues quien les habla, Dairo Ruiz Romero, para hablar de los orígenes del desplazamiento forzado en los corregimientos, veredas y municipios del Catatumbo. Tenemos que irnos más o menos entre los años 70 y 80, pero haciendo como un barrio a la memoria histórica, nos cuentan que el verdadero origen del desplazamiento forzado se da en la época de la violencia, más o menos entre los años 40 y 50, donde ocurrió un evento donde la policía o algunos miembros de la policía realizaron una masacre en el municipio del Carmen. Digamos que eso fue una confrontación bipartidista y a esto lo nombraron la Guerra de los Colores. Digamos que fue ahí donde se originó todo el tema del desplazamiento forzado en el municipio. Cuando hablamos del Catatumbo también tenemos que hablar de un municipio que es muy diverso en temas de flora y fauna, ¿sí? Y que también, digamos que gracias a esa ubicación geográfica que tiene nuestro país, se le ha permitido ejercer actividades económicas relacionadas con temas agropecuarios, que le han permitido de alguna u otra forma desarrollarse como municipio. Es debido a este desarrollo que han estado en el ojo de diversos grupos armados al margen de la ley de nuestro país, los cuales han cometido un sinfín de abusos, ¿no? Entre los más destacados podemos mencionar el desplazamiento forzado, el tema de las ejecuciones a la población, las desapariciones, los secuestros, y dentro del mismo municipio, la misma población, hay una que es un poco, digámoslo así, como más vulnerable, ya dentro de la misma vulnerabilidad de la población, que son los niños, los cuales también han sido víctimas de sinfín de abusos, entre los cuales están las violaciones de índole sexual y el reclutamiento infantil forzoso. También han amenazado y asesinado a diferentes líderes sociales, a defensores de los derechos humanos, estos con el fin de tener un poco más de control sobre la población y de alguna u otra manera sembrar el miedo dentro de la misma comunidad. Gran parte de la población del Catatumbo es víctima de los conflictos sociales que azotan a nuestro país. Para este trabajo particular o esta presentación nosotros escogimos como población a los niños, ya que para nosotros, digamos que dentro de la misma vulnerabilidad del municipio, son los niños las personas más vulnerables. Por lo tanto, nosotros decidimos trabajar con esta población y trabajar el trastorno de ansiedad por separación en niños víctimas del conflicto armado en el Catatumbo. Bueno, hablemos ahora del trastorno y ansiedad por separación. Entonces nos mencionan que la persona con trastorno de ansiedad de separación se encuentra asustada o ansiosa ante la posibilidad de una separación de aquellas personas pues, por las que siente apego. Pero también nos mencionan que este apego de alguna u otra manera es inapropiado pues, para el desarrollo de la persona. Bueno, también nos menciona que existe como ese miedo o esa ansiedad persistente sobre la posibilidad de que las personas por las que este niño siente apego pues sufran daños, también que está muy ansioso o tiene miedo por una posible separación, entonces el niño siempre pues rechaza como separarse de esas figuras de apego, ¿sí? En algunos casos también nos dicen que puede presentar pesadillas y pues síntomas físicos de angustia. Nos hablan de que por lo general estos síntomas suelen presentarse en la infancia, pero que quizás en algunos casos también puedan llegar a expresarse en la edad adulta.
Bueno, el TAS provoca que el niño pues experimente una ansiedad excesiva por estar separado de sus padres o de las figuras de apego, ¿sí? Los niños por lo general suelen ser más propensos a la ansiedad por separación durante momentos de estrés, ¿sí? También nos dice que la ansiedad por separación no es lo mismo que el apego normal. Los niños con TAS no pueden pensar pues en otra cosa que en el miedo constante de una posible separación de sus padres o de las figuras de apego, ¿sí? Que estos también pues pueden tener pesadillas o pues malestares físicos recurrentes, ¿sí? Es posible que estos niños tampoco pues quieran ir a la escuela o que tampoco quieran frecuentar ningún otro lugar. El tratamiento para el TAS pues incluye psicoterapia y en algunos casos se necesita el uso de medicamentos. Hablemos de los criterios diagnósticos. Entonces, para hablar de esto, tenemos que irnos al DSM-5 en su quinta edición, donde nos habla que para hablar de trastorno de ansiedad por separación se deben cumplir por lo menos con tres criterios de los siguientes que les voy a mencionar. Bueno, les aclaro, está el criterio A, el criterio B, el criterio C y el criterio D. El criterio A cuenta con ocho, por decirlo así, criterios o subcriterios. Pues hablemos del criterio A como tal. Pues nos menciona un poco de lo que ya habíamos comentado anteriormente, que el niño pues siente miedo, una ansiedad excesiva, pues por el miedo ante la posible separación por alguna de las figuras de apego, ¿sí? Está el criterio A1, que bueno, lo vamos a leer como tal. Dice que el criterio A1 es el malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego, tener muy en cuenta eso. El A2 nos habla pues de una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño. Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos mencionado un poco sobre estos criterios anteriormente y muy importante es que si se dan cuenta cualquier niño en condición de desplazamiento forzoso, pues está muy propenso a tener cualquiera de estos criterios. Hablemos del criterio A3. Entonces, este nos dice que hay una preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento adverso. Por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar, eh, alguna de estas que cause la separación de una figura de gran apego. Ojo con eso. A4. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, la escuela, el trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. Creo que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. El A5. ¿Sí? El miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. El A6. Entonces el A6 nos dice resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. A7. Pesadilla repetitiva sobre el tema de la separación. Entonces, si nos fijamos ahí, este criterio se podría abordar o se podría tener muy en cuenta si el niño que viene a consulta constantemente presenta, digamos, pesadillas sobre el día que por X o Y razón pues fue apartado de sus padres por el tema del conflicto armado en el Catatumbo. Vamos con el A8, entonces nos dice que hay quejas repetitivas de síntomas físicos, ya lo habíamos mencionado, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, ¿sí? Cuando se prevé o se produce la separación de una de las figuras de apego. Entonces es los malestares físicos que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, llegamos a los criterios A, B, C y D. ¿Sí? Digamos que el criterio B lo que nos menciona es que el miedo, la evitación y la ansiedad dura por lo menos 4 semanas en niños y adolescentes y que en adultos pues puede llegar a durar de 6 a más meses. El criterio C nos habla de que este malestar pues obviamente llega a causar un malestar clínicamente significativo y que pues también existe y se da la posibilidad de que haya un deterioro en la vida social, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vemos que el niño
pues evita ir a la escuela, estar en otros lugares, incluso nos menciona uno de los criterios anteriores que no, como que no accede a dormir fuera de su casa o a estar muy, pues, lejos de las figuras de apego, ¿sí? Bueno, el criterio de nos hace como una especie de análisis diferencial con otros trastornos que nos presenta el DSM y pues es importante tenerlo en cuenta porque hay algunos trastornos que pueden llegar a tener similitudes, pero tengamos en cuenta de que este trastorno de ansiedad por separación se presenta después de tener, digamos, algún tipo de experiencia que haya producido o provocado ese miedo. O sea, hablemos prácticamente de una situación real en el Catatumbo. Entonces llegó la guerrilla, eh, ellos entraron a la casa, forzaron pues a la familia a separarse y pues digamos en esa situación. Cogieron al niño y como en uno digamos de los abusos que les presenté anteriormente de los grupos armados, está pues todo el tema de llevar al niño y de forzarlo, digamos, a pertenecer a algún tipo de estas milicias. Por X o Y razón, alejan al niño de sus padres. Entonces, pues ahí se puede presentar una situación muy fuerte en la que el niño vuelva y pues se encuentre con esas figuras y que empiece a experimentar un miedo persistente a volverlas a perder. Y bueno, esto causa que alguno de los criterios que les presenté anteriormente se pueda llegar a presentar. Si ustedes vieron los criterios de la A1, A2, A3 y bueno, hasta el criterio A8, todos son muy como muy comunes que se puedan llegar a presentar en un niño que sufra pues una separación forzosa de sus padres. Entonces, cualquiera de esos criterios se puede dar completamente en una situación de estas. De acuerdo al contexto anterior y a los criterios basados en el DSM-5, las características asociadas que apoyan el diagnóstico de trastorno de ansiedad por separación, los niños pueden manifestar de modo recurrente retraimiento social, apatía, tristeza o dificultad para concentrarse en el colegio o en el juego. En función de su edad, los individuos pueden experimentar miedo hacia los animales, los monstruos, la oscuridad, los fantasmas, los ladrones, los secuestradores y otras situaciones que se perciban como peligrosas para la integridad de la familia o de sí mismo, lo que puede originar problemas académicos y de evitación social. Pues en base al contexto, los niños del Catatumbo, al igual que muchos otros, sufrieron situaciones similares como dificultades emocionales debido a las circunstancias adversas a las que se han enfrentado ante dicha situación de conflicto armado. Datos que se encuentran en el DSM-5. La prevalencia. La prevalencia anual del trastorno de ansiedad por separación entre los adultos de Estados Unidos es del 0,9 al 1,9%. En los niños la prevalencia es un periodo de entre 6 y 12 meses, es el 4% en los adolescentes de Estados Unidos. La prevalencia anual es del 1,6%. La prevalencia del trastorno de ansiedad por separación disminuye desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta, y es el trastorno de ansiedad más prevalente en los niños menores de 12 años. En las poblaciones clínicas de niños, el trastorno tiene la misma frecuencia en los varones y en las mujeres. En la población general es más frecuente y en las mujeres. ¿Cómo abordamos la prevalencia desde el Catatumbo? Se refiere a ciertas condiciones en las que vivieron estos niños con dicho trastorno y al igual que genera factores de riesgo, como cuáles, como riesgos de salud mental. Dentro del marco del DSM-5, el desarrollo y curso, los periodos de ansiedad elevada por la separación de las figuras de apego forman parte normal del desarrollo temprano y pueden indicar el desarrollo de relaciones de apego seguras. En torno al primer año de edad, los niños pueden sufrir ansiedad ante los extraños. El inicio puede producirse precozmente en la edad preescolar, pero también es posible en cualquier momento antes de los 18 años. Sin embargo, no es frecuente el inicio en plena adolescencia. Típicamente hay periodos de exacerbación y de remisión. En resumen, hablar
al hablar del desarrollo del curso, nos referimos a cómo el trastorno de ansiedad por separación se presenta a lo largo del tiempo y cómo afecta al niño en diferentes etapas de su vida, lo que correlaciono con lo que sucedió en el Catatumbo. De acuerdo al contexto, también las manifestaciones del trastorno de ansiedad por separación varían con la edad. Los niños más pequeños pueden ser más reacios a ir a la escuela o pueden eludirla por completo. Es posible que los niños más pequeños no expresen miedos específicos en relación con amenazas concretas para sus padres, su hogar o ellos mismos, y que la ansiedad solo se manifieste cuando se experimenta la separación. A medida que los niños se hacen mayores, las preocupaciones o miedos suelen especificarse. Ejemplo, el secuestro, el asesinato. Los adultos con este trastorno están demasiado preocupados por sus hijos y cónyuges, al tiempo que experimentan un notable malestar al separarse de ellos, lo cual se vivió mucho en el conflicto armado en el Catatumbo, donde los niños eran separados y violentados por estas fuerzas militares. De acuerdo al DSM-5, los factores de riesgo y pronóstico se encuentran los ambientales, genéticos y fisiológicos. Los ambientales hacen relación que el trastorno de ansiedad por separación se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital, en especial de una pérdida. Ejemplo, la muerte de una mascota, de un familiar, una enfermedad propia o de un familiar, un cambio de colegio, el divorcio parental, una mudanza a un nuevo entorno, la inmigración y una catástrofe que suponga periodos de separación de las figuras de apego, como lo relacionaba mi compañero Dairo anteriormente en todo lo que se vio en el conflicto armado en el Catatumbo. En los genéticos y fisiológicos, el trastorno de ansiedad por separación en los niños pueden ser hereditarios. La heredabilidad, estimada desde el 73% en una muestra comunitaria de gemelos de 6 años de edad, con cifras más altas en las niñas. Los niños con trastorno de ansiedad por separación muestran un particular aumento de la sensibilidad a la estimulación respiratoria mediante aire enriquecido. Listo. Con respecto a los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, tenemos que en algunos países se tiene distintas culturas en lo que es el abordaje de la independencia que debe tener el niño para separarse de su vínculo familiar, incluso de su hogar familiar, por lo que esta edad puede variar en algunos países con respecto a la cultura. Listo. Entonces tenemos ahora lo que son los aspectos diagnósticos con respecto a los géneros. Se tiene, digamos que de acuerdo a unas investigaciones exploradas, que las niñas se expresan más directamente que los niños. Es decir, tomando como ejemplo, las niñas al momento de presenciar situaciones en las que se ven obligadas a abandonar su círculo familiar o lo que es sus figuras paternas, simplemente lo demuestran y no son obligadas a ir. Por ejemplo, ir al colegio cuando ellas se ven obligadas a separarse de sus figuras para ir al colegio, simplemente no asisten por estar con sus figuras paternas. En cambio, los hombres no se expresan directamente hacia sus figuras paternas, pero sí sienten este miedo, este temor de separarse de sus familias o lo que es sus figuras paternas. Vamos ahora a lo que son algunas consecuencias funcionales de este trastorno de ansiedad por separación, como lo que es en las edades de niños, niñas, adolescentes, incluso adultos, tomando como principal que el apego pues se presenta más de todo no solamente con sus padres, sino también lo que es su estado o lo que es su lugar preferido en el que puede estar, digamos el hogar, debido a que presenta un apego ya sea con sus padres o en el hogar. Esto no se sienten obligados a separarse de estos, sino que pueden realizar sus actividades dentro de sus hogares para no tener que separarse de lo que es su vínculo familiar o de su propio hogar. El trastorno de ansiedad por separación en niños
o adolescentes se pueden presentar también lo que es la comorbilidad, que es decir, que durante que se presente ese trastorno de ansiedad por separación también se pueden presentar otros trastornos junto a este, como lo puede ser en niños el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia específica, mientras que en los adultos se pueden presentar trastornos como lo son las fobias específicas, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, la agrofobia, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de personalidad. Para nuestro caso presentaremos a Ana María. Ana María es una niña de 8 años que reside en el municipio del norte de Santander llamado San Calixto. Ella vive con su madre, padre y hermano. Un día fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo cual luego de unas semanas pues fue rescatada y reunida con su madre y su familia nuevamente. Sin embargo, su madre menciona que presenta algunas características y comportamientos distintos, por lo que se le realizó una intervención y llegó a unos diagnósticos que mencionaremos, como presentar pesadillas constantes con respecto al evento que vivió, no menciona que no puede dormir sola y no puede ir a la escuela debido al apego que presenta hacia su madre. Listo, entonces para presentación del caso, analizaremos el caso para asimismo hacer uso del manual diagnóstico y estadístico de trastornos, o sea, el DSM-5, y identificaremos los criterios de lo que es el trastorno de ansiedad por separación, asimismo usando un enfoque cognitivo-conductual y para intervenir este trastorno usaremos el instrumento cuadernillo del gato valiente. Listo. Ahora presentaremos nuestro instrumento para el tratamiento de ansiedad por separación, el cual consta de un cuadernillo y se llama El Gato Valiente. Este cuadernillo consta de 16 sesiones y es usado para el tratamiento de ansiedades, como el trastorno de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada y fobias sociales. Este es usado para los factores de procesamiento cognitivo asociados a la ansiedad del paciente, además de factores emocionales, el cual busca identificarlos y hacer un control de estas mismas emociones. Este instrumento, desarrollado por Philip Kendall, denominado también así como el cuadernillo del gato valiente, este consta de técnicas que ha generado buenos resultados al enfoque conductual, ya sea como técnicas como de relajación, exposición, prácticas, juego de roles y recompensa. Bueno, ya sabemos que Coping Cat o el gato valiente cuenta con 16 sesiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a dividir estas 16 sesiones en dos partes. La primera parte, que estaría conformada por las primeras 8 sesiones, serían como el segmento de entrenamiento del niño. Las otras 8 sesiones que conforman la segunda parte estaríamos hablando del segmento de práctica, que es donde vamos a empezar a utilizar todo el tema de las técnicas de exposición con el niño. Es importante tener en cuenta que digamos que en nuestras dos partes de las 16 sesiones tenemos que incluir el acompañamiento de los padres. Esto con el fin, pues obviamente de comentarles cómo va el proceso y hacerlos parte de él. Entonces, en nuestro primer segmento sería la sesión número 4 y en nuestro segundo segmento podría ser la sesión número 9. Durante el segmento de entrenamiento pues, del programa de Coping Cat, vamos a ir presentándole al niño pues, diferentes estrategias, ¿no? Entonces hablamos de actividades de entrenamiento, juego de roles, el modelo de afrontamiento, la asignación de tareas, el tema de educación emocional. También queremos que el niño empiece como a hacer conciencia de las relaciones corporales en el estado de ansiedad, ¿sí? Entrenamiento en técnicas de relajación, la identificación y la modificación del diálogo interno y digamos que todo el tema de recompensas contingentes. Y ya por último, que el niño pues ponga en práctica, digamos, como todas las habilidades aprendidas durante estas 16 sesiones. Es importante tener claro que el objetivo principal es enseñarle a los niños o al niño en este caso a reconocer, digamos, como esos primeros signos de ansiedad no deseada, ¿sí? Y a utilizar estos signos como puntos de partida para el uso de estrategias del manejo de la ansiedad.
De acuerdo y en relación al desarrollo de la actividad y el caso, podemos identificar las siguientes conclusiones. La terapia cognitiva conductual pone una gran énfasis en las tareas intra e intersesiones, en el entendimiento de que es fundamental la experiencia, lo que permite al paciente desarrollar un sentimiento de competencia en el afrontamiento de las situaciones que previamente le provocan ansiedad. Motivar a los pacientes para el cambio terapéutico es siempre una tarea importante y fundamental, pero cuando nuestros pacientes son niños cobra aún más relevancia el ofrecer el tratamiento bajo el aspecto más atractivo posible. El diseño gráfico del cuaderno de actividades evoca los juegos habituales en las revistas infantiles, presentando con naturalidad e interés las tareas que demanda cada etapa de tratamiento en el desarrollo de la terapia. Pues quiero agradecer a mis compañeros Dairo y Sergio el desarrollo de la actividad y el enriquecimiento del aprendizaje, y a la profesora Natalia Caraballo por brindarnos este espacio y esta oportunidad para tener más conocimiento lo que es los casos que se abordan frecuentemente en Colombia y las terapias que se deben de aplicar con mucha disciplina. Muchas gracias.